Tiene la palabra Josefina Morales. Buenas tardes, y como siempre agradeciendo su presencia y agradeciendo la hospitalidad de Casalab, en particular de Ángel Guerra y Tirán, que son los organizadores de esta larga ya construcción de un foro abierto, de un foro solidario con nuestra América. Muy brevemente, a mí me tocó en este trabajo, en este libro, reflexionar sobre México. Ya saben que siempre estoy reflexionando mucho sobre el país en el que vivo, en el que nacimos. Y esta ocasión hago la reflexión de un año de México bajo el primer año de Donald Trump. Y es muy importante que presentemos el libro el día de hoy porque, bueno, Rusia dice que se nos ha informado que ya acordaron la nueva versión del Tratado de Libre Comercio. Obviamente la relación de México o México bajo el primer año de Donald Trump está asignada por dos elementos fundamentales, diría yo. Uno, por este nuevo estilo personal de gobernar de un neofascista como Donald Trump, que si bien mantiene la continuidad de sus objetivos estratégicos del imperialismo norteamericano, en particular de esos grupos élites en el poder del Pentágono, de los señores de la guerra, de la industria, de los señores del petróleo, de la banca, lo hacen, está desenvolviéndose esta etapa del imperialismo en dos momentos históricos, en una crisis civilizatoria que hay que tener muy presente, de la que hemos hablado en otros momentos, y dentro de esta, en esa pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. La guerra contra China, la guerra comercial contra China, la guerra contra el mundo de Trump, no se da en el vacío, responde a esa pérdida relativa del poder imperial que está en entredicho a nivel histórico y a nivel mundial. Entonces, en el caso de México, me interesa a mí mucho en este trabajo destacar los momentos políticos de la manera en que yo los observo, tanto de México como de Estados Unidos. Y la primera cuestión es que yo hago un subtítulo del Mexican Moment. ¿Se acuerdan que cuando llegó Peña Nieto, Economist y el Washington Post y todo el mundo decía el Mexican Moment, el pacto por México es el momento de México? Y yo les puse del Mexican Moment al American Moment. Trump llega igual, voy a volver a ser todo grande, América grande otra vez, y me peleo contra los poderes fácticos norteamericanos de los medios de comunicación y contra el establishment de Washington, ¿no? Entonces, de este juego de reflexión de qué momentos políticos viven estos dos regímenes políticos, tanto el mexicano en ese momento 2012 y este 2017 cuando llega Trump, y el momento también en que vive el sistema político norteamericano, la llegada de Donald Trump, que nos habla también de la crisis de ese régimen político, de una descomposición. Recordemos, Donald Trump no gana las elecciones. La señora Clinton le gana por 3 millones de votos. Las gana sí en su estructura política, en su régimen político, que muestra bastantes deficiencias, descomposición inclusive dentro del mismo régimen político norteamericano, y allí están arrastrando que si intervino Rusia, que si no intervino, que si los correos van y los correos vienen, ¿no? Y ahí están metidos en esa problemática. Entonces me interesa reflexionar, y trato de hacerlo en este trabajo, cuáles son, digamos, el estilo personal de ejercer el poder imperial, en el caso de Donald Trump, con respecto a nuestro país, con nuestra América en general, pero en particular en el caso de México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, los 3.200 kilómetros de frontera, los 12 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos, los 20 y tantos millones de mexicanos norteamericanos en Estados Unidos, la presencia del capital norteamericano en Estados Unidos, y no se diga la presencia de
formación de la cultura norteamericana imperialista dentro de nuestro propio país y nuestro propio pueblo. Entonces, bueno, esta primera reflexión que presento en el libro es a tratar de ver cómo Trump focaliza en México a su enemigo principal, en el discurso desde luego, pero también en la realidad. La renegociación del Tratado de Libre Comercio se hace y se realiza no solo bajo esta renovada ofensiva y poder imperialista, sino bajo una agresividad discursiva neofascista que no podemos ignorar, y yo creo que hay que ponerle mucha atención, así como se la ponemos si nos existe Darío en toda la estrategia geopolítica y de dominación militar, geopolítica, geoestratégica que tiene Estados Unidos sobre América Latina, pero también sobre México en particular. Este discurso neofascista había todas, digamos, de costa a costa, ¿no?, en todos los medios de comunicación a partir de los mañaneros. Creo que no hay que olvidar, no hay que ignorar y desde luego no hay que perdonarle al señor Trump y al imperialismo norteamericano. Entonces, reconstruir este discurso bajo el que se renegoció el Telecán, porque ese discurso fue no solo discursivo, sino fue una presión política y de todo tipo para renegociar el Tratado de Libre Comercio en las peores condiciones. Y se renegoció así. Este Tratado de Libre Comercio que se firmó está peor, es peor que el pasado. Con eso les digo todo, ya en otro momento podremos precisarlo con mayor cuidado, ¿no? Entonces, esta forma, con dos ejes, recuerden, durante todo el discurso tanto de la campaña como del primer año de Donald Trump, para lograr crear y consolidar su fuerza política. Yo en 2018, otra vez en juego esa fuerza política, se basaba sobre todo en el discurso del otro, que los problemas norteamericanos son creados por los malvados mexicanos, el pueblo mexicano, el gobierno mexicano, que han estafado a Estados Unidos y firmaron el peor acuerdo del mundo. Y también en los últimos 6 meses contra Canadá, ¿no?, todavía más que contra México. Entonces, el Tratado de Libre Comercio y el otro, los migrantes, los trabajadores mexicanos, víctimas y todo el país de ese florecimiento, de ese desnudar nuevamente uno de los gérmenes constitutivos del imperialismo norteamericano, que es el racismo. Entonces, toda esta xenofobia contra los mexicanos fue realmente brutal y marcó toda la renegociación del TLC y todo el primer año de Donald Trump. Y así como no podemos ignorarlo y hay que ponerle muchísima atención, porque recuerden que todas estas tensiones raciales del último año, 2 años de Obama, fundamentalmente las que salían eran los conflictos raciales entre los negros y los blancos norteamericanos. O sea, aquello estaba estallando de una manera muy fuerte y se desplazó la atención hacia los migrantes mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos en general. Y desde luego no quedaron fuera los musulmanes, los árabes y cualquiera otra gente que al señor Trump le pareciera diferente. Todos esos migrantes de mierda, lo voy a decir, ¿no? Y no llegaban los blanquitos suecos a los Estados Unidos. Pues toda esta ofensiva ideológica y política es muy importante, junto con una renegociación del Tratado de Libre Comercio con la fuerza. Una renegociación totalmente antidiplomática, rompiendo todas las tradiciones diplomáticas que se han construido en los últimos, si nos quedamos bien, después de la segunda posguerra, que sabemos que siempre ocultan el ejercicio del poder, pero atacando todas las instancias multilaterales que sabíamos que ya estaban en crisis. Pero aún así, Donald Trump las pone todavía más en crisis, los acuerdos de París, se sale de la UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta ofensiva contra los migrantes y sobre todo la construcción del muro, nuevamente bajo el discurso, el muro sí ya lo había empezado Clinton,
ya lo sabemos, está en lo mismo, pero yo creo que hay matices y es algo muy importante de ver cómo todos estos hilos estratégicos de dominación, el ejercicio del poder imperial se retoman y se ejercen ahora por Donald Trump, acompañados de este discurso neofascista que es muy importante. Y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aparte de hacerla en este ambiente de hostilidad y de autoritarismo y de amenazas constantes, se ejerce en los últimos 8 meses con presiones económicas, políticas muy fuertes. Se imponen aranceles al aluminio y al acero, y se firman los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio y no se han quitado los aranceles ni al aluminio, ni a la siderúrgica, a las exportaciones de México a Estados Unidos ni de Canadá. O sea, ¿de qué están hablando? Ya esperemos tener los documentos y poderlo hablar, ¿no? Pero se hace esta renegociación y todo, o sea, este discurso, este ejercicio del poder, se acompaña de medidas, digamos, punitivas en el ámbito comercial, desatando la guerra comercial que ya conocemos contra China, pero también contra Europa. O sea, tenemos ahí, todo esto se sigue exhibiendo severas contradicciones dentro del imperialismo, dentro de los grandes poderes transnacionales y desde luego en el interior mismo de los Estados Unidos, ¿no? Y lo otro que yo reconstruyo un poco esta medida de cómo está renegociando Estados Unidos, Trump, la administración Trump, a partir también de cuál es el saldo del Tratado de Libre Comercio, que en otros momentos lo hemos comentado aquí, que no lo voy a recordar. Recordemos nada más que yo insisto en llamarle que nos hereda y nos deja un capitalismo neocolonial, nos ha desarticulado, nos reinserta de una manera dependiente a la cola de las cadenas de valor transnacional, a las autopartes norteamericanas, que ahora todavía va a ser más limitado por la firma de este nuevo tratado, por la nueva versión. Pero además que en el caso de México se da también con la última gran ya puesta en marcha de las contrarreformas de Peña Nieto, o sea, la puesta en marcha desde el 2017 de toda la entrega del petróleo hacia el capital extranjero. 2017 son todas las licitaciones de la ronda 1 y la ronda 2 y la ronda 3, ¿verdad?, del petróleo para entregarlo al capital extranjero. Y el otro elemento que recojo también es que se da en un momento en que México vive, yo creo, a pesar de nuestro gran triunfo popular, desde hay que estar siempre y tenerlo en primer lugar, porque es un momento de cambio muy importante, pero antes del triunfo siempre hablábamos de una crisis política y una descomposición del régimen político. Y porque ganamos no se acabó la crisis política ni se acabó la descomposición del régimen. Ahí está. Y cómo sobre ella se va a actuar y se va a desenvolver la construcción del nuevo gobierno en la cual todos tendremos que participar de alguna manera. Y dentro de esta descomposición del régimen político está el dominio, el resurgimiento o la crisis de la economía criminal con la crisis de los derechos humanos, que es uno de los grandes desafíos de la construcción de esta gran cuarta transformación en la que estamos metidos. Entonces, a partir de recordar o mínimamente tener un bosquejo de qué pasa con esa economía criminal como parte de esta descomposición económica, de esta desarticulación, de esta crisis económica que nos hereda 35 años de neoliberalismo y sobre todo 23 años de Tratado de Libre Comercio al país. Estamos en un país, nos han dicho Andrés Manuel, en bancarrota, un país en ruinas, que es bastante cierto, de una manera desigual, de una manera desarticulada, porque no todo el mundo sufre la misma crisis que la mayoría de la población. Entonces recuerde cuáles son las condiciones que tiene reales el país, económicas, sociales y políticas. ¿A qué nos enfrentamos? Porque este primer año de Donald Trump ya sigue el segundo, ¿qué ha pasado con el segundo? ¿Y qué nos espera en los próximos 2 años de los últimos 2 años de Donald Trump y los primeros años del nuevo gobierno? ¿A
qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo? ¿A porque le hable bien o así le haya contestado el teléfono a López Obrador y no le haya contestado nunca el teléfono, o le haya colgado el teléfono a Peña Nieto o cualquier cosa por el estilo, ¿no? No quiere decir que no tienen realmente su estrategia contra nuestro país y contra nuestra América. Eso está ahí presente. Eso está presente. Los compañeros que son especialistas más que yo en Estados Unidos y en un seminario que hace poco hicimos con Nayar sobre la política norteamericana en el Gran Caribe en particular, insistían mucho en que con Donald Trump se acentúa también digamos, la parte militar, la parte geopolítica en esta dominación estratégica con un gran peso de lo militar sobre nuestra América. Entonces no hay que perder de vista todos estos elementos conjuntos para terminar en la perspectiva, que siempre me interesa mucho resaltar, de la crisis civilizatoria, de la crisis energética, de la crisis climática, de los cambios que están gestándose en medio de esta crisis como desafíos para la construcción, reconstrucción de otro tipo de fuerzas productivas. Entonces estamos de veras ante una situación crítica, esperanzadora por las fuerzas sociales, en el caso mexicano y en el caso de toda nuestra América, de la resistencia, pero el momento del imperialismo y de la agresividad del imperialismo contra nuestra América nos exige profundizar el conocimiento de la estrategia norteamericana y de la táctica que hace todos los días. Nos exige reflexionar y profundizar nuestro conocimiento de los problemas de nuestros países, de nuestra América, en particular de nuestro México. Pero también nos exige fortalecer los movimientos populares, la gran resistencia y avanzar en la construcción de una mayor solidaridad, de una mayor coordinación de las luchas de nuestra América contra el imperialismo norteamericano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Josefina. Ella ha hecho énfasis en una cuestión de suma importancia, y es que en el momento en que México avanza hacia la toma de posesión de un gobierno que promete una transformación importante en México, en ese momento se acaba de firmar un tratado de comercio que era de esperarse, pero que lo diga Josefina, que es una especialista en temas económicos, en economía política, un tratado peor que el TLC. Es difícil imaginar algo peor que el TLC, pero bueno, ya ven ustedes. O sea, eso quiere decir que las condiciones de financiamiento internacional, las condiciones de intercambio con respecto a Estados Unidos, en que va a tener que desenvolverse el nuevo gobierno, son peores que las que han existido hasta ahora. Ahí por arribita, esta mañana escuché, y eso me puso a pensar en lo que le puede venir a México, que Canadá tuvo que conceder que una parte de la industria láctea de Estados Unidos comience a vender. Esa era, vamos a decir, la última línea roja que había trazado Canadá, era defender su industria láctea. Bueno, pues le perforaron esa línea roja y lograron los gringos que se vendan productos lácteos de sus granjeros o de sus transnacionales. En realidad, ya pensar en la economía de Estados Unidos, la agricultura de Estados Unidos, como una economía granjera,
es quedarse un poco en el pasado. Ya en realidad las que controlan tanto los productos agrícolas como los pecuarios en Estados Unidos son grandes transnacionales. De hecho, son 3 o 4 transnacionales. Vamos a darle la palabra para que resuma esta relato al doctor Begin. Adelante. Buenas noches, muchas gracias a todos los ponentes que tomaron el esfuerzo, la tarea de revisar el libro para esta presentación, y sobre todo a ustedes por la paciencia. Que te acerques al micrófono, porque si no, no te oí y sale en el video. Acércate al micrófono. Sobre todo a ustedes por la paciencia de esta sesión tan larga, muy interesante para la discusión del debate. Quiero decir en primera instancia que todos los artículos que conforman este libro y los otros cuatro tienen como eje la crisis de hegemonía de Estados Unidos, entendiendo por crisis un momento, una coyuntura, un punto de inflexión caracterizado además por la incertidumbre. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué sigue? Y entendiendo por hegemonía esa capacidad de alguna manera de imponer con cierta legitimidad un proyecto, que no es un proyecto de clase o un proyecto económico planteado desde un país, como en este caso desde Estados Unidos. Todos los artículos tienen ese eje, no queriendo decir con ello que todos los artículos comparten una misma manera de plantear y de resolver la problemática. Si algo ha caracterizado a este grupo de trabajo es la diversidad de opiniones y el debate que permanentemente se ha generado en el seno del grupo a partir de las reuniones de trabajo. En cierto modo se podría decir que los trabajos son producto de un esfuerzo colectivo de reflexión sobre la problemática en cada momento. Diría además que los artículos, todos de los 5 libros, tienen una característica en particular, y es que no son trabajos de coyuntura, son trabajos que, a pesar de que analizan la coyuntura, tienen un referente histórico y una proyección a futuro, planteando interrogantes y planteando hipótesis. En este caso, ¿sí?, el artículo que yo incluí en este libro lo titulé Estados Unidos contra la globalización, poniéndolo entre signos de interrogación. Es una provocación, pero también es una hipótesis que trato de sostener teóricamente y también con algunos datos empíricos. El subtítulo es la reindustrialización y la relocalización del trabajo deslocalizado. Hay dos cosas que Trump planteó en su proceso de campaña, y uno tuvo que ver con el señalamiento harto consabido del proceso de desindustrialización que ha experimentado Estados Unidos, y lo otro, conectado a eso mismo, el proceso de capitalización externa que se da en la economía de Estados Unidos a partir de la deslocalización de las fábricas y, por consiguiente, de los puestos de trabajo. Trump dijo que en algún momento las fábricas se fueron a México. Eso no es cierto, se fueron a otros países, pocos se vinieron a México, ¿sí?, pero sí se fueron en buena medida, una medida importante de Estados Unidos. Lo que yo quiero plantear en este contexto, digamos, son que es el señalamiento en el sentido de que el contexto nos plantea una serie de interrogantes en un escenario de difícil comprensión respecto de lo que pasará en Estados Unidos, aunque a esta altura de la administración algunas cosas se empiezan a aclarar mejor que en el comienzo, cuando se escribió este artículo,
¿sí? Y las consecuencias que ello puede tener para América Latina, favorables y desfavorables. A partir de las interrogantes que se plantearon desde un comienzo, que tienen que ver con la crisis, o la supuesta crisis del modelo de globalización neoliberal y la posible vuelta a un modelo proteccionista o semi-proteccionista en Estados Unidos, y las consecuencias que pudiera tener para América Latina, sobre todo en los países que están promoviendo gobiernos, están haciendo esfuerzos, ¿sí?, de construcción de gobiernos post-neoliberales bajo enfoques también, ¿sí?, de carácter nacionalista. El reimpulso que esto podría tener y las consecuencias que esto puede tener también en temas particulares sobre la migración, lo que tiene que ver con la industrialización interna de Estados Unidos. Y tercero, el de las relaciones comerciales, cómo el gobierno de Trump se plantea, ¿sí?, un reajuste, podríamos decirlo así, ¿sí?, de las relaciones comerciales, particularmente del Tratado de Libre Comercio, particularmente en el caso de México, que ya más o menos vimos la historia, y bueno, no sabemos las consecuencias, pero algo se ha dicho acá, en el sentido de que este nuevo tratado, que ya le modificaron también el nombre, podría tener para México. El debate se plantea, y el artículo por consiguiente, en el contexto de la consumación del Brexit, ¿sí?, y la retirada del acuerdo transpacífico y todo el entorno, ¿sí?, que se genera en el contexto de la elección de Trump. No es trivial que intelectuales como Álvaro García Linera llegan a plantear el fin, ¿sí?, de la globalización. En un artículo lo titula "La globalización ha muerto". Es cierto, es una provocación, ¿sí? Bueno, un poco como hago yo con mi artículo. Sabemos que la globalización no va a morir de la noche a la mañana por un acontecimiento como ese. Sin embargo, digamos, las tesis centrales de mi artículo van en dos sentidos. Una, que el triunfo de Trump es el resultado de los efectos, podríamos decir respuestas adversas, ¿sí?, de la aplicación del modelo neoliberal que ellos han promovido, ¿sí?, para nuestro país y para el mundo, ¿sí?, con todas las consecuencias que ha tenido en términos de bienestar social en el país, ¿sí?, particularmente en el empleo. Esa es la primera tesis que desarrollamos en este artículo. Y en la segunda tesis va en el sentido de que Estados Unidos, a pesar de ser el país más imperialista del mundo, paradójicamente resulta no apto para la globalización neoliberal. Esto puede parecer un tanto ruidoso, ¿sí?, pero trato de dar respuestas en este sentido. Entonces, lo primero es que Trump supo capitalizar los efectos adversos de la globalización en Estados Unidos, ¿sí?, desarrollando un discurso contra la globalización neoliberal. ¿Sí? Trump, consciente o no, hizo propio, podríamos decir, el sentir de un sector de trabajadores, de una masa de trabajadores tanto amorfa, porque en Estados Unidos la organización, digamos, obrera también se desarticuló con el neoliberalismo, tanto amorfa, ¿sí?, pero supo interpretar, ¿sí?, ese sentir, ¿sí?, hacerlo propio, y también el sentir, ¿sí?, de la burguesía industrial que de alguna manera fue diezmada en todo este proceso de neoliberalización de Estados Unidos. Giovanni Arrighi dice en algún artículo que el neoliberalismo había representado para Estados Unidos y su fiel aliada, se refería a Inglaterra, un paréntesis de locura. O sea, no es apto Estados Unidos para competir, no es apto para la globalización. David Harvey, mucho antes de Arrighi, llegó a plantear que la financiarización, que es el esquema sobre el cual opera el neoliberalismo, con la hegemonía del capital financiero, dice, desde los 70 pareciera ejemplificar
un patrón histórico de autodestrucción de Estados Unidos. O sea, generan lo que ellos generan un modelo, ¿sí? que pretende que los demás sigan, ¿sí? Pero que no tiene resultados favorables para ellos. De allí mi idea de que Estados Unidos vaya contra la globalización. En términos de bienestar, Estados Unidos es de los países más desarrollados del mundo el más desigual, sacando a México y quizás posiblemente a Chile. Es el más desigual, también es el país con mayor pobreza, sacando a México y sacando, no sé, a Chile, no Chile. Pero es el más pobre, con una pobreza recurrente, es una pobreza estructural. Bueno, esto en términos de, digamos, de la situación interna, de la situación de bienestar interna. Estados Unidos perdió esa capacidad históricamente reconocida de ser una máquina generadora de empleo. Se perdió en Estados Unidos. La supuesta recuperación del desempleo que se dio post-crisis del 2008 no se dio porque se crearon empleos, se dio porque buena parte de la fuerza de trabajo se retiró del mercado de trabajo, se fue a la inactividad, dadas las condiciones de desaliento, particularmente de los jóvenes que no encontraban donde insertarse en el mercado de trabajo. Entonces parece como si hubiera mejorado el empleo, ¿sí? Pero no es cierto. Lo que pasa es que se fueron a la inactividad buena parte de los trabajadores. Bueno, esto en términos, digamos, de la condición interna. En términos de la situación externa, podríamos decir que Estados Unidos, lo que ya dije, no, digamos, le cuesta dos elementos, ¿sí? que representan digamos que mejor describen la globalización neoliberal, es la competencia. Una es la competencia. Estados Unidos no está hecho para competir, ¿sí? La otra es la flexibilización, o sea, lo que coloca el trabajo, la flexibilización, la desregulación, ¿sí? La precarización del trabajo, ¿sí? Que a veces también. ¿Sí? Sobre esto otro, la competencia, Estados Unidos no está hecho para competir. Cuesta pensar que un país, el más imperialista del mundo, como que le cuesta para competir, ¿sí? Lo que argumento en mi artículo es que Estados Unidos, siendo el país más imperialista del mundo, sea por esencia antiglobalizador. La globalización no significa simple expansión, que es una característica del imperialismo. La globalización tiene ese elemento que señalo, la competencia. Estados Unidos no puede competir. Cuando Trump reclama sobre el fracaso de los tratados de libre comercio, lo dice, ¿sí? Hemos perdido con México, ¿sí? Nos ha ido mal, pero no solo dice eso, dice hemos perdido con todos, hemos perdido con el mundo, ¿sí? En términos de competencia. Estados Unidos, como país imperialista, no puede competir. Y le ha costado, le cuesta. Por eso todo lo que ha significado la negociación o renegociación del tratado de libre comercio, que como digo ya no se va a llamar igual. Estados Unidos está hecho para imponer. A Estados Unidos se le hace difícil las relaciones multilaterales. Estados Unidos está hecho para el ¿cómo sería? Bilateralismo. Sí, exactamente. Bilateralismo. Y no para relaciones bilaterales. Las relaciones bilaterales negocian, pero no negocian. Impone, ¿sí? Impone como un país preponderante en la relación. Entonces, bajo ese esquema es que Trump plantea lo que plantea respecto del Tratado de Libre Comercio. Desarrollo con más argumentos esta idea en el artículo. Lo que me planteo al final del artículo y es la tercera reflexión que hago es qué consecuencia tiene, ¿sí? La posibilidad, digamos, de consolidación de un proyecto, ¿sí? Como el que planteó Trump, que parece que no es viable, ¿sí? De desarrollo, ¿sí? De una industrialización como la que caracterizó el estado de bienestar en el mundo, ¿sí? También en nuestros países de alguna manera. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias puede tener? Podría tener unas consecuencias favorables, por supuesto que sí.
¿sí? Pero es viable, ¿sí? Por supuesto que no, ¿sí? O es viable, lo que digo es que es viable, ¿sí? Entrando no por la misma puerta por la que se promovió el proyecto, digamos, de estado de bienestar en nuestros países, y que de alguna manera recuperan los gobiernos y los países que han intentado desarrollar proyectos neoliberales. ¿Cómo? Los modelos anteriores se fundaron bajo un pacto, ¿sí? Donde un concepto de triada, donde de un lado estaba el capital, de un lado en el centro del Estado y del otro lado los trabajadores. El lado de los trabajadores no ha recuperado, ¿sí?, ninguna capacidad, digamos, beligerante en términos de organización, como para, ¿sí?, impulsar un proyecto viable en este sentido. ¿Qué queda? El Estado, ¿sí? Entonces, quiere decir que la vía del Estado, de conquistar el Estado y la democracia, es una opción importante en nuestros países, ¿sí? Y es una opción importante en este contexto, ¿sí?, que incluye a Estados Unidos. Ahora, no sabemos hasta dónde puede llegar todo. Lo que muestran algunos datos y algún análisis, digamos, que sea elemental, es que le cuesta. No sabemos si lo puede llevar a cabo. Algunas evidencias en términos, digamos, de lo social muestran la recuperación de Estados Unidos en términos de algunos indicadores de empleo, ¿sí? Estados Unidos alcanza un nivel de desempleo más bajo, solo alcanzado en el año 2000, o sea, 6 o 7 años o 8 años atrás, ¿sí? Entonces ha mejorado el desempleo. Estados Unidos, en términos del trabajo del sector industrial, también ha recuperado, ¿sí?, esa caída, o sea, tiende a recuperar. El nivel de desempleo en el sector manufacturero en la administración de Trump, ¿sí?, alcanzó un nivel a un año de su administración solo alcanzado 20 años atrás, según estadísticas oficiales. Entonces, hay indicios de que puede desarrollar un proyecto en ese sentido, ¿sí?, o podría, pero no sabemos hasta dónde. Por lo tanto, ¿sí?, pase o no pase, ¿sí?, la elección de Trump tuvo algún efecto positivo también para nuestros países, por lo menos para pensar en la viabilidad de algún proyecto, ¿sí? Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes que ustedes conocen, en la coyuntura de post-elección de Trump, se planteó, bueno, ¿y para qué nos sirve? Porque todo el mundo reclamaba. Dijo, bueno, Trump salvó a México, dijo textualmente. ¿Salvó a México de qué? Dice, bueno, salvó a México de contener, ¿sí?, algunas reformas, frenar algunas de las reformas neoliberales que estaban en curso, ¿sí? ¿Eso es cierto o falso? O sea, ahora con el cambio de gobierno, obviamente hay un corte en ese sentido. Pero hay algo que podemos recuperar, no solo lo malo, ¿sí? Creo que un cambio en el sentido, digamos, de impulsar un proyecto nacional de Estado benefactor en Estados Unidos tendría consecuencias positivas para nuestros países, pero sí, impulsado en nuestros países vía Estado, ¿sí? No vía la organización de la clase trabajadora que la implique, ¿sí?, pero no la podría lograr sin el apoyo del Estado. Muchas gracias. Bueno, pues uno ya cuando llegó Didimo decía, bueno, es difícil decir cosas nuevas, y realmente ha dicho una serie de ideas que aportan mucho a este debate. Una de ellas, el hecho de que Trump, la elección de Trump, implica, quiere decir
decir que Estados Unidos no está preparado, no puede enfrentar la globalización neoliberal, sí, no puede competir hoy por hoy. En gran medida yo diría que esto se refiere a China, pero no solamente a ese actor. Buenas tardes.